Ahora mismo, mientras escuchas esto, tu cerebro está quemando combustible, no de manera figurada, quemando, oxidando glucosa en una reacción controlada que ocurre en cámaras de 5 nanómetros de grosor, dentro de estructuras que no puedes ver, dentro de células que no puedes sentir, dentro de un cráneo que no emite calor perceptible al exterior. El 2% de tu masa corporal, el 20% de toda la energía que tu cuerpo produce. Y si ahora mismo conectaras un voltímetro a una sola neurona, leerías 70 milivoltios, 70, menos que la pila que mueve el reloj en tu pared. Algo no cuadra. Y ese descuadre es exactamente lo que vamos a medir. Cuando hablo de medir, lo digo en serio. Yo pasé años con instrumentos que nadie más quería usar, porque nadie más creía que hubiera algo que medir. Construí electrómetros en una habitación sin calefacción, donde el aliento se condensaba en las paredes. No lo digo para que me admires. Lo digo porque aprendí algo sobre la diferencia entre saber el nombre de un fenómeno y entender su mecanismo. La mayoría de la gente sabe el nombre aquí. El cerebro usa ATP, las mitocondrias lo producen. Es la moneda energética celular. Correcto, completamente correcto y completamente insuficiente. Porque el ATP no es energía, es un recibo, un documento que certifica que la energía existió, fue capturada y puede ser gastada. Confundir el ATP con la fuente de energía es como confundir la factura del gas con el gas. La factura te dice cuánto se usó, no te explica cómo llegó al quemador. La pregunta real no es qué molécula transporta la energía. La pregunta es, ¿de dónde viene la diferencia de potencial que hace que todo ese sistema funcione? Ahí es donde casi todas las explicaciones se detienen. Ahí, exactamente, es donde nosotros empezamos. Voy a pedirte que imagines algo que no puedes ver, pero que ocurre en escala real dentro de tu cráneo ahora mismo. Hay una membrana, una hoja de lípidos y proteínas de 5 nanómetros de espesor. Para que te hagas una idea, si esa membrana fuera del grosor de una hoja de papel estándar, una neurona tendría el tamaño de un estadio de fútbol. Eso es lo que estamos midiendo. Eso es la escala. A un lado de esa membrana hay una concentración alta de protones, iones de hidrógeno, H+. Al otro lado, baja. Y esa diferencia de concentración no es pasiva. Es una diferencia que el sistema construyó activamente, con trabajo, para luego poder aprovecharla. Funciona como una presa, no como una batería que almacena carga estática, no como un condensador, como una presa. Algo construyó el desnivel. El desnivel tiene potencial y cuando se abre la compuerta, ese potencial se convierte en movimiento. La compuerta es una proteína, se llama ATP sintasa y hace algo que, cuando lo descubrieron, el comité que lo evaluó no quiso creerlo en primera instancia, lo cual, debo decir, es una tradición académica con una historia lamentablemente larga. Gira. La ATP sintasa gira. Es un motor molecular, el más pequeño del que tenemos registro, a entre 100 y 150 revoluciones por segundo, no en respuesta a un impulso eléctrico externo, en respuesta al flujo de protones que pasan a través de ella, empujados por el gradiente que la célula construyó. Cada rotación completa 3 moléculas de ATP. Una neurona activa consume millones de ATP por segundo. Eso significa que el motor está girando, literalmente, sin pausa, ahora mismo, en cada una de las aproximadamente 86.000 millones de neuronas de tu cerebro. No todas activas al mismo nivel, pero ninguna completamente detenida mientras vives.
¿Y qué significa eso realmente? Significa que tu pensamiento no es eléctrico en el sentido que el lenguaje cotidiano sugiere. No es un cable por el que pasa corriente. Es una cascada de reacciones mecánicas a escala molecular, donde proteínas físicamente rotan, protones físicamente fluyen y la energía de una diferencia de concentración química se convierte en un enlace fosfato de alta energía que cualquier otra reacción celular puede romper para hacer trabajo. Pero para llegar a ese gradiente, la célula primero tiene que construirlo. Y eso requiere desmontar algo. La glucosa entra. La glucólisis la parte en dos mitades. Esas mitades entran a la mitocondria y siguen desmontándose. En algún punto del proceso, los electrones de esas moléculas quedan disponibles, con energía para moverse. Y aquí entra la cadena. Una serie de proteínas incrustadas en la membrana interna de la mitocondria que funcionan como una escalera. Los electrones bajan por esa escalera, de nivel energético alto a nivel bajo, y en cada peldaño, la energía liberada se usa para bombear un protón al otro lado de la membrana, construyendo la presa, peldaño a peldaño, protón a protón, hasta que el gradiente está listo, hasta que la presa está llena, hasta que los protones vuelven a cruzar, pero ahora por el motor, no por fuga. Y el motor gira y el ATP sale. Glucosa entra, ATP sale. En el medio, una presa que se llena y se vacía, un motor que no para y una membrana tan delgada que si la estiraras hasta el ancho de tu dedo, necesitarías multiplicar su longitud original por 1.000.000. Eso es lo que ocurre ahora mismo. Aquí es donde la mayoría de las explicaciones termina. La maquinaria es elegante, el proceso es asombroso, el cerebro es fascinante. Pero hay un dato que esas explicaciones prefieren no mostrar demasiado tiempo, porque el mismo proceso que acabas de entender también produce lo que eventualmente daña las neuronas. Los electrones que bajan por la cadena respiratoria no siempre llegan al final del recorrido. Algunos se escapan. Se unen al oxígeno antes de tiempo, antes de que la célula esté lista para procesarlos ordenadamente, y producen lo que se llama anión superóxido, un radical libre. Esto no es un mal diseño en sentido absoluto, es una consecuencia estructural de operar con oxígeno a alta velocidad. Y el cerebro, por ser el órgano que más oxígeno consume en proporción a su peso, es también el órgano más expuesto a este escape. Ahora viene la parte que casi nadie dice en voz alta. El cerebro está pagando su factura energética con daño acumulado. No hipotéticamente, no en exceso de ciertos límites, estructuralmente. La misma cadena que construye el gradiente, que llena la presa, que hace girar el motor, que produce el ATP que tus neuronas necesitan para dispararse, esa misma cadena, en condiciones normales de operación, filtra electrones que generan compuestos que dañan proteínas, membranas y ADN mitocondrial. Y aquí es donde más explicaciones paran. Nosotros no. Porque la respuesta industrial a esto, la que mueve miles de millones de dólares en suplementos, es decir, antioxidantes. Toma antioxidantes, neutraliza los radicales libres, protege el cerebro. El problema con esa respuesta es que la barrera hematoencefálica filtra compuestos con criterios muy específicos. Los antioxidantes exógenos, los que comes, los que compras en cápsulas, no cruzan esa barrera de manera significativa bajo condiciones normales. El cerebro tiene sus propios sistemas antioxidantes, superóxido dismutasa, glutatión peroxidasa, catalasa, sistemas que él mismo produce, que él mismo regula, y esos sistemas son imperfectos, no porque la evolución fallara, sino porque optimizar para eliminar completamente el daño oxidativo probablemente requeriría un costo metabólico mayor que el daño mismo. La evolución no resuelve problemas de manera absoluta,
Resuelve ecuaciones de costo-beneficio. Y en este caso, la ecuación resultó en opera rápido, acepta cierto nivel de daño, sigue funcionando. El paradojo, en términos claros, es este. Más actividad neuronal produce más energía y también más radicales. Pensar más en el sentido de actividad neuronal sostenida implica un costo molecular real, acumulativo y no completamente reversible. No hay manera de rodear esto con una frase tranquilizadora. No existe una dieta que elimine el mecanismo. No existe un suplemento que cruce la barrera y neutralice el proceso. El cerebro gestiona el daño, no lo elimina. Eso significa que cada vez que mantienes actividad cognitiva sostenida, cada vez que el sistema funciona, el sistema también se gasta. No en el sentido poético de que nos agotamos, en el sentido molecular de que los componentes de la cadena respiratoria acumulan modificaciones oxidativas que reducen su eficiencia con el tiempo. Esto se ha medido, no en metáforas. En eficiencia de la cadena respiratoria, en mitocondrias de tejido cerebral a distintas edades. Los números caen. Anotamos el resultado. Seguimos. Pero hay algo más, algo que cambia completamente cómo ver todo lo que acabamos de explicar. Este mecanismo, el gradiente de protones, la membrana, el motor que gira, no es una invención de los mamíferos. No es una solución que surgió hace 200 millones de años con los vertebrados. No es relativamente reciente en ningún sentido geológico. Tiene más de 3.500 millones de años. Las primeras bacterias de las que tenemos evidencia usaban gradientes de protones a través de membranas para producir energía. No ATP sintasa idéntica a la tuya, pero el principio, la misma arquitectura. La vida, desde sus versiones más tempranas, encontró una sola solución para mover energía, y esa solución se preservó. No se mejoró de manera fundamental, se refinó, se especializó, pero el núcleo del mecanismo que mueve tu pensamiento ahora mismo es reconocible en una bacteria que vivió cuando la Tierra no tenía oxígeno libre en su atmósfera. Y hay una hipótesis propuesta por el bioquímico Nick Lane con argumentos termodinámicos que vale la pena leer directamente, que sugiere algo más radical, que la vida no pudo haber comenzado sin un gradiente de protones ya existente en el ambiente. No en el caldo primordial, no bajo un rayo en un océano superficial, en los poros de chimeneas hidrotermales alcalinas en el fondo del océano primitivo, donde el agua alcalina de las chimeneas y el agua ácida del océano generaban un diferencial de pH natural a través de paredes minerales porosas. Un gradiente de protones que ya existía, que la química prebiótica simplemente aprendió a aprovechar. ¿Qué significa eso realmente? Significa que el motor molecular dentro de tus mitocondrias no es solo antiguo. Podría ser una versión refinada de la primera trampa que la química no viva tendió para convertirse en viva, el ATP sintasa como fósil molecular. No fosilizado en piedra, fosilizado en función. Una pieza de maquinaria tan apropiada para su propósito que 3.500 millones de años de evolución no encontraron razón para rediseñarla desde sus principios. Eso no es una analogía, es un dato con implicaciones que la biología todavía está procesando. Lo que la biología todavía no ha procesado del todo son dos preguntas. Y las nombro porque merecen ser nombradas como lo que son, preguntas abiertas, no retóricas. Primera, ¿por qué el cerebro no tiene reservas energéticas propias? El músculo cardíaco tiene glucógeno, el músculo esquelético tiene glucógeno, el hígado tiene glucógeno, el cerebro, el órgano que consume el 20% de tu energía, el órgano que muere en minutos sin suministro, tiene reservas mínimas.
depende de glucosa sanguínea de manera casi continua. Interrumpe ese flujo 10 segundos, pierdes conciencia. 4 minutos, el daño es permanente. Los modelos evolutivos que se han propuesto para explicar esto son interesantes, pero ninguno es definitivo. Una hipótesis dice que mantener reservas energéticas en el cerebro interferiría con su densidad de conexiones. Otra dice que la fragilidad metabólica es un mecanismo de seguridad. Un órgano que falla rápido bajo privación es un órgano que manda señales claras de alarma. No hay consenso. Hay hipótesis que siguen siendo evaluadas. Segunda pregunta, más difícil. ¿Qué relación tiene la energía con la conciencia? Se sabe que cuando la actividad metabólica cerebral cae, bajo anestesia general, por ejemplo, la conciencia desaparece. Se sabe que ciertas regiones con mayor consumo energético están correlacionadas con funciones que consideramos centrales a la experiencia subjetiva. Pero correlacionado con no es lo mismo que causa. No sabemos si la energía sostiene la conciencia o si la conciencia y la energía son ambas efectos de un proceso subyacente que todavía no hemos identificado. No sabemos si hay algo en la termodinámica del cerebro que sea necesario, no solo suficiente, para que exista experiencia subjetiva. La neurociencia energética y la filosofía de la mente están mirando el mismo fenómeno desde lados opuestos de un abismo que por ahora no tiene puente. Eso no es una conclusión, es el estado actual de la medición. Empezamos con un cerebro que usa energía. Eso es una descripción tan imprecisa que casi es incorrecta. Lo que ocurre dentro de cada neurona en este momento es la operación de un gradiente electroquímico construido activamente a través de una membrana de 5 nanómetros, aprovechado por un motor proteico que rota a velocidad constante, produciendo la molécula que toda reacción celular usa como combustible. Mientras un porcentaje inevitable de esa operación genera compuestos que dañan el mismo sistema que los produce, sin que ningún suplemento externo pueda intervenir de manera significativa, en un mecanismo que tiene más de 3.500 millones de años de antigüedad y que posiblemente sea tan viejo como la vida misma. Tu cerebro no es una computadora que consume electricidad. Es una presa nanométrica que se llena y se vacía en ciclos continuos, en 86.000 millones de puntos en paralelo, pagando cada ciclo con un costo molecular que se acumula, usando una solución que la evolución encontró antes de que existiera el oxígeno libre, y cuya relación con lo que ahora mismo estás experimentando, la sensación de entender, de seguir un argumento, de reconocer cuando algo encaja, sigue siendo, en sus fundamentos, una pregunta abierta. Lo que midamos a continuación depende de qué instrumentos construyamos.